Bien, continuando entonces con lo que venimos viendo de trigonometría, vamos a avanzar y ya vamos entrando un poco en lo que nos interesa, que son las relaciones trigonométricas para finalmente derivar en las identidades trigonométricas primero y las funciones trigonométricas eh, al final. Las relaciones trigonométricas son relaciones justamente que se cumplen entre los lados de un triángulo rectángulo. Nosotros hemos visto los triángulos rectángulos y sabemos que la característica de estos triángulos es que poseen un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo, como todo triángulo, la suma de los ángulos internos del triángulo eh, es de 180 grados. Vale decir entonces que tengo este ángulo de 90 grados, la suma entre este ángulo y este ángulo también me va a dar 90 grados, de tal modo que 90 más 90, 180. Pero sabemos que los triángulos rectángulos entonces tienen como característica un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados está formado por dos de los lados del triángulo. Estos lados se denominan catetos. Y el lado que está enfrentado al ángulo de 90 grados es el que se denomina hipotenusa, ¿sí? Entonces, el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, hipotenusa. Muy bien, así tenemos entonces en el triángulo rectángulo un ángulo de 90 grados y otros dos ángulos, ¿sí? Otros dos ángulos. Así es que, por ejemplo, yo para que ustedes vean el tema de las relaciones trigonométricas, las relaciones trigonométricas son relaciones que se dan entre los lados del triángulo y sus ángulos. Nosotros tenemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a nuevo cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora estamos hablando acá de cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a ver cuál es cuál. Si trabajamos con el ángulo θ, el cateto opuesto es el que está enfrente al ángulo θ y el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo θ. Ahora, este es siempre el cateto opuesto y este es siempre el cateto adyacente. Si nosotros en lugar de trabajar con el ángulo θ, trabajásemos con el ángulo alfa, ahora el cateto opuesto sería este. Y el cateto adyacente sería este. Vale decir entonces que la denominación de cateto opuesto y cateto adyacente no es fija, sino que depende del ángulo con el que estemos trabajando. Si trabajamos con θ, cateto opuesto, cateto adyacente. Si trabajamos con alfa, el que antes era cateto opuesto ahora es cateto adyacente y el que antes era cateto adyacente ahora es cateto opuesto. Las relaciones trigonométricas son la relación del seno, coseno y tangente. Seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero observen ustedes que estamos trabajando con el ángulo θ. Si cambiamos el ángulo, las relaciones cambian. Vamos ahora a resolver ejercicios con las relaciones trigonométricas. Número 1, que nos pide determinar en este triángulo rectángulo el valor de este lado, conociendo este y conociendo el valor del ángulo. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar el ángulo de 90 grados, que claramente es este, porque determinar el ángulo de 90 grados nos permite determinar cuáles son los catetos. Sabemos nosotros que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Y como vamos a trabajar con este ángulo, tenemos que este va a ser el cateto adyacente
y este va a ser el cateto opuesto. Observen ustedes que este cateto está enfrente al ángulo y este cateto está al lado del ángulo. Entonces, este adyacente y este opuesto. Y el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados es el que llamamos hipotenusa. Nosotros, para poder determinar la incógnita, vamos a recorrer cuáles son las distintas relaciones trigonométricas que disponemos, que son el seno del ángulo alfa igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 20 sobre hipotenusa. Bien, no conozco la hipotenusa, pero no necesito determinar la hipotenusa, por lo tanto, esa relación no me va a servir. El coseno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tengo acá dos incógnitas, por lo tanto tampoco me sirve. Y por último tenemos la tangente del ángulo alfa que vincula el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale 20, el cateto adyacente vale x. Me queda entonces que la tangente del ángulo alfa es 20 sobre x. Conozco el ángulo alfa, por lo tanto puedo determinar su tangente. Vamos a tomar la calculadora y vamos a hacer tangente, es decir, apretamos el botoncito tangente y ponemos 60 grados, que es el valor de nuestro ángulo. Tangente de 60 igual, y nos da que la tangente de 60 grados es 1,73. Por lo tanto, tangente de 60 grados es 1,73 igual a 20 sobre x. Despejamos la x, me queda que x va a ser igual a 20 sobre 1,73, 11,56, que es el valor del cateto que estamos buscando, con lo cual queda resuelto nuestro problema. Ahora el problema número 2. Problema número 2, tenemos el ángulo alfa de 45 grados. Vamos a ubicar el ángulo de 90 grados, que es este, con lo cual inmediatamente nos quedan definidos los dos catetos. X, que es la incógnita, y 15, que es el otro cateto. Vamos a identificar ahora cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Respecto a este ángulo, el cateto opuesto es 15 y el cateto adyacente es x. Otra vez necesitamos determinar el valor de x. Y los datos que tenemos son el ángulo y el cateto opuesto. La función trigonométrica que vincula el ángulo con sus dos catetos es la tangente. Así que tenemos que la tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto, es decir, 15, sobre cateto adyacente, es decir, x, con lo cual, si despejamos x, nos va a quedar 15 sobre tangente de 45 grados. Vamos a determinar la tangente de 45 grados. Hacemos tangente, fíjense que presiono el botoncito donde dice tangente, ¿ok? Tangente de 45 grados igual a 1. Con lo cual me va a quedar que x es igual a 15 sobre 1 igual a 15. Vale decir entonces que nuestro cateto incógnita vale también 15. Y vamos a resolver por último el problema número 3, que acá quedó como problema número 1, pero en realidad es problema número 3. Visualizamos este triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo de 30 grados, tenemos ahora la incógnita es este lado y tenemos otro dato más. Lo primero que hacemos siempre en un triángulo rectángulo es identificar el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es este. Para este ángulo, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Por lo tanto,
El dato que tenemos es el cateto adyacente y la incógnita es la hipotenusa. ¿Cuál es la relación trigonométrica que vincula la hipotenusa con el cateto adyacente? Vamos a repasarlas. Tenemos seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta no es. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y hemos encontrado la relación trigonométrica que vincula cateto adyacente con hipotenusa. Vamos a determinar el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es igual a, vamos a la calculadora y tenemos coseno de 30 igual 0,866. Vamos a verlo de nuevo. ¿Sí? 0,866. ¿Se ve bien? Genial. 0,866. Por lo tanto, 0,866 es igual al cateto adyacente, que vale 10, sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Despejamos, me queda que la hipotenusa es igual a 10 sobre 0,866. Vamos a resolver. Hacemos 10 dividido 0,866 y me queda que la hipotenusa vale 11,54. 11,54.